Hoy abordamos un tema que ha capturado la atención de toda Colombia y ha suscitado intensas discusiones a nivel nacional e internacional, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este proceso judicial se ha convertido en uno de los más complejos y controversiales de la historia reciente del país. Uribe, un exmandatario cuya figura ha generado tanto admiración como rechazo, enfrenta múltiples acusaciones que generan un ambiente de polarización y atención mediática constante. La audiencia a la que nos referimos hoy cuenta con la participación de alias Diana, un testigo clave que arroja luz sobre las dinámicas que rodean este caso. En el trasfondo de estas declaraciones, encontramos un entramado lleno de contradicciones, relaciones tensas y un escenario donde las lealtades se ponen a prueba. Durante esta audiencia, se ha puesto de manifiesto la iniciativa de establecer contacto con Jonathan Franco y Julián, la cual, por sorpresa, no fue ideada por Carlos Enrique Vélez, como se había insinuado. En efecto, fue alias Diana quien tomó la decisión de hacer esos contactos, afirmando que no recibió indicaciones de Vélez sobre qué comunicar. Este giro en la narrativa ha permitido entender mejor cómo operan las distintas piezas en este complicado rompecabezas. En las grabaciones reveladas, se pudo observar una escalada de tensión en el comportamiento de Carlos Enrique. Inicialmente, lo que eran palabras de reconocimiento hacia los abogados se tornaron, en cuestión de días, en insultos y menosprecios. Carlos Enrique parecía estar sumido en una profunda frustración, expresando su ira no solo hacia los abogados, sino también hacia figuras relevantes como el doctor Diego Cadena y Juan José Salazar. Este cambio drástico en su discurso llevó a cuestionar su estabilidad emocional y sus verdaderas intenciones. Además, las audiencias han desenterrado la hipocresía que a menudo caracteriza a las relaciones humanas, especialmente en situaciones de alta presión. En un momento, Carlos Enrique parecía valorar a una persona, y al siguiente, la descalificaba de forma despiadada. Esta rueda de emociones no solo dejó huella en su círculo más cercano, sino que también afectó a alias Diana y a otros involucrados en la trama. Las preguntas sobre los viáticos, a su vez, revelaron más sobre el intento de ocultar la comunicación entre alias Diana y Franco. Se evidenció que había un interés por mantener a Carlos Enrique desinformado sobre los contactos realizados. En este contexto, la desconfianza y la necesidad de ocultar información se convirtieron en elementos centrales de la narrativa. La situación se volvió aún más tensa cuando se mencionó el tema de la culpabilidad del expresidente Uribe. Alias Diana relató cómo, en conversaciones familiares, surgieron rumores sobre la implicación del exmandatario en acciones ilícitas. Estas opiniones, cargadas de la polarización que vive el país, dejaron claro que el juicio no solo está afectando a los acusados, sino que también resuena en la sociedad colombiana en su conjunto. Finalmente, se reveló la razón detrás del deseo de alias Diana de evitar confrontaciones con Carlos Enrique. A pesar de sus amenazas pasadas, decidió mantener la calma, una elección difícil pero considerada necesaria dada la hostilidad que había vivido anteriormente. El informe fechado el 27 de agosto de 2018, registrado en el folio 154 del cuaderno de reserva 5 del expediente 52.240, era un documento que había suscitado gran interés y análisis, tanto por parte de la Fiscalía como de la Defensa. Este expediente contenía una serie de comunicaciones que habían sido clave para entender la compleja trama de eventos que involucraba a los implicados. Uno de los elementos más destacados en este informe era una comunicación telefónica del 16 de junio de 2018, referenciada en el folio 156 del mismo expediente. En esta llamada, se estableció una conversación crucial que arrojaba luz sobre los planes y la psicología de los involucrados. Durante el interrogatorio, la fiscal se dirigió al testigo para explorar el contenido de esta llamada. «Doctor, ¿podría proporcionarme el identificador de la llamada?», inquirió la fiscal, con voz firme. «Sí, señora fiscal», respondió el doctor Frankl. «La ID de la llamada es 2851-7102. También he pasado esta información al doctor Durle». Mientras el doctor Frankl proporcionaba los detalles, la atención en la sala se intensificaba. La fiscal, asegurándose de que todo quedara claro, giró su mirada hacia el doctor Barraza. «Doctor, para evitar confusiones, ¿cuál fue la llamada que le presentaron, la del 16 de junio o alguna otra?». «Fue la llamada del 16 de junio de 2018, 2851-7102, efectivamente», confirmó el doctor Barraza. En ese momento, el doctor Eury decidió intervenir, añadiendo un aire de suspenso a la atmósfera tensa de la sala. «¿Tuvo la oportunidad de escuchar esta comunicación? ¿Intervino usted en esa conversación telefónica?», preguntó Eury, buscando desentrañar los pormenores de lo ocurrido. El testigo asintió con solemnidad, y Eury continuó con su interrogatorio. «¿Con quién se comunicó durante esta intervención telefónica?». «Con Víctor», respondió el testigo, revelando un aspecto crucial de la trama. «Y en esta comunicación, ¿es correcto que el señor Víctor le dice que hay que reventarlos?», preguntó Eury, ajustando su mirada con expectativa. «Sí, señor, así es», confirmó el testigo, haciendo que el ambiente se volviera aún más tenso. La sala quedó sumida en un silencio expectante, mientras cada palabra comenzaba a calar en los presentes. La fiscal entonces profundizó en su línea de cuestionamiento. «¿A quién se refiere Víctor cuando dice hay que reventarlos?». «Se refiere al abogado Diego y a Juan José», respondió el testigo con claridad. El testigo continuó narrando cómo Víctor había confesado sus planes, revelando que había estado pensando en una estrategia para reventarlos. En esta propuesta, le solicitó al testigo que asegurara que Juan José recibiera el mensaje sobre los peligros que corrían, insinuando que podrían ser llamados a declarar respecto a la masacre de Río Sucio. «¿Es correcto lo que le estoy diciendo?», insistió la fiscal, buscando obtener una confirmación. «Sí, señora, eso fue lo que me propuso», respondió el testigo.
A medida que la situación se intensificaba, el doctor Eury aprovechó para indagar sobre la relación entre los involucrados. Cuando se refiere a atraer a Juan, ¿a quién se refiere Carlos Enrique Vélez? Al doctor Juan José, sin duda, respondió el testigo. Y la propuesta de Víctor era que se comunicara con Juan José para que él supiera que podrían ser llamados en relación con la masacre. Comenzaron a surgir detalles adicionales, mientras el testigo trataba de recordar lo que se había discutido en aquella crucial conversación. Víctor había mencionado a Mario y Santiago, nombres que resonaban con un peso particular en el contexto de la llamada. ¿Sabe a quién se refiere Víctor cuando menciona a Mario y Santiago? Preguntó la fiscal, buscando mayor claridad. Sí. Él se refiere al doctor Mario Uribe y al señor Santiago Uribe, respondió el testigo, notando cómo los rostros en la sala comenzaban a mostrar preocupación. Durante la comunicación, Víctor repetía la expresión «¿me entiende?». Según el testigo, esta pregunta tenía un propósito claro, asegurarse de que él comprendiera la seriedad de la situación y los pasos a seguir. ¿Qué es lo que él quería que usted entendiera al decirle eso?, indagó la fiscal, consciente de que cada aclaración podría ser vital. Quería que supiera cómo debía presionar a Juan José para que no se desviara de sus intereses, explicó el testigo, sintiendo el peso de sus palabras. En cuanto a la parte en la que usted menciona que no sabe cuáles son los enredos de ellos, ¿podría explicarlo? Lo que quise decir es que no comprendo toda la complejidad de sus problemas, pero tuve claro que si Juan apoyaba a Alberto en alguna postura, las cosas se podrían complicar, especialmente para los abogados implicados en esta situación. La conversación continuó, intensificándose en los matices que revelaban no solo la red de complicidades, sino también las dinámicas de poder y tensión que giraban en torno a la investigación. Cada palabra y cada matiz se convertían en piezas del complejo rompecabezas que el sistema de justicia intentaba resolver, mientras las sombras de una historia mucho más amplia y oscura se desplegaban ante ellos. Informe del 27 de agosto de 2018. Contexto del caso. El presente informe, correspondiente al 27 de agosto de 2018, forma parte del expediente 52.240 y está registrado en el folio 154 del cuaderno de reserva 5. Este documento ha sido examinado tanto por la Fiscalía como por la defensa, dado su potencial para arrojar luz sobre las dinámicas entre los involucrados en el caso. Análisis de la comunicación del 16 de junio de 2018. Una pieza fundamental del expediente es una comunicación telefónica del 16 de junio de 2018, referenciada en el folio 156. En esta llamada, Carlos Enrique expresó su preocupación sobre la dificultad de manejar las situaciones en torno a Alberto, sugiriendo que este apoyo haría más difícil desvirtuar lo que Alberto había declarado. Carlos Enrique mencionó la estrategia de enfrentar a dos personas contra una. Y lo jalan a uno, y pues desvirtuar dos contra uno eso ya queda muy berraco. Este comentario indica que, desde su perspectiva, el apoyo a Alberto podría complicar la defensa y la narrativa del caso. Mención de alias Copra. Durante la misma conversación, Carlos Enrique también aludió a alias Copra, advirtiendo que su nombre ya había comenzado a circular entre aquellos que podrían testificar, lo cual generaba un nivel de preocupación considerable. Ya llaman a Copra porque le tienen un miedo, no les ha querido hablar ni les han dado plata. Esta referencia sugiere que había un intento de intimidar a los testigos potenciales a través de insinuaciones acerca de las consecuencias que podrían enfrentar si decidían colaborar con la justicia. Intento de influenciar a abogados. En este contexto, Carlos Enrique expresó su deseo de trasladar un mensaje al doctor Juan José, indicando que Copra estaba alineado con Víctor en su apoyo a Alberto. Se insinuó que era crucial que Juan José supiera que otros, como Copra, también estaban dispuestos a colaborar con la defensa de Alberto. El testigo narró que Carlos Enrique había mencionado que ya había hablado con el negro, sugiriendo que este individuo también estaba de acuerdo con el plan de presión a los abogados. Al preguntarle al testigo sobre esta relación, él concluyó que el negro se refería a alguien que respaldaba la estrategia de Carlos Enrique para ejercer presión. Verificación de acuerdos. La fiscal interrogó al testigo sobre si había verificado si Copra realmente apoyaba las afirmaciones de Carlos Enrique. El testigo respondió de manera categórica. Nunca estuvo de acuerdo con él, ni en este ni en otros procesos. La relación entre las partes involucradas, el testigo refirió que Jofrá había indicado la necesidad de hablar con otra persona para coordinar su apoyo a Alberto, lo que reforzó la idea de que había una red de complicidades en juego. Análisis de la estrategia. Es relevante destacar que las manifestaciones de Carlos Enrique indicaban una intención de involucrar al testigo en una posible estrategia de intimidación hacia los abogados del caso. Este enfoque pretendía comunicar que, aun sin haber estado presente en la masacre de Río Sucio, el testigo podría tener conocimiento sobre los eventos, lo que representaba una forma de presión sobre la defensa. La defensa, en su intervención, cuestionó la utilización del término chantaje, argumentando que no había pruebas que respaldaran esa afirmación y que esta carga semántica era inapropiada en el contexto de las declaraciones brindadas por el testigo. Conclusión. La información presentada a través de esta comunicación revela una red de presiones y dinámicas complejas entre los involucrados en el caso, donde se entrelazan amenazas veladas y estrategias de defensa. Este contexto es clave para entender la situación actual del expediente y los vínculos entre los principales actores implicados en los eventos relacionados con la masacre en Río Sucio. Desarrollo del interrogatorio. Durante el interrogatorio, el abogado defensor tomó la palabra para aclarar ciertos puntos previamente discutidos. Comenzó señalando que la testigo había usado el término extorsión, sugiriendo que lo que Carlos Enrique pretendía era que el testigo se involucrara en lo que él consideraba una forma de extorsión. Lo que quería Carlos era que usted, al hacer esas manifestaciones, se hiciera parte de lo que entiende como una extorsión, ¿es correcto?, inquirió el defensor.
El testigo respondió afirmativamente, indicando que Carlos Enrique buscaba que él presionara a los abogados para que accedieran a una solicitud de dinero que, según Carlos Enrique, ya había hecho o estaba en proceso. Involucramiento en la masacre. A medida que el interrogatorio avanzaba, se abordó la mención de ciertos nombres importantes en el caso. Carlos Enrique había insinuado que personas como Mario y Santiago estaban involucradas en la masacre. El defensor buscó que el testigo confirmara estos detalles. ¿Recuerdas si él dice que estas personas estuvieron involucradas?, preguntó el defensor. El testigo confirmó la afirmación, mencionando que Carlos Enrique había afirmado que esas personas participaban en la operación de la masacre. Sin embargo, el testigo indicó que no escuchó ninguna referencia sobre la participación de Mario y Santiago antes de estos acontecimientos. Previo a estas comunicaciones, ¿usted tenía conocimiento de que Carlos Enrique les hiciera esas indicaciones?, indagó el defensor. El testigo clarificó que nunca había escuchado tales afirmaciones y que no le había interesado el tema antes de las discusiones que tuvo con Carlos Enrique, quien había comenzado a referirse a la situación con énfasis cuando surgieron sus conflictos con los abogados. Comunicación con Juan José Salazar. El defensor avanzó y tomó nota de que la testigo también había sostenido conversaciones con el abogado Juan José Salazar en tiempos similares. A modo de refrescar la memoria del testigo, el defensor solicitó que se le expusiera una comunicación telefónica del 16 de junio de 2018, que era relevante para los hechos discutidos. Para efectos de refrescar memoria, solicitamos que se ponga de presente una comunicación del día 16 de junio con Juan José Salazar, indicó el defensor, pidiendo al asistente que confirmara la ID de la llamada. El abogado asistente verificó que la ID de la llamada era 285 y se situaba en la página 170 del informe de policía judicial correspondiente al expediente. Una vez realizada la verificación, el defensor continuó. Verificación de la conversación. Luego de que se expusiera la comunicación, el testigo fue interrogado sobre su contenido. Se le preguntó si había intervenido la conversación y si ésta había sido con el doctor Juan José. ¿Es cierto que usted manifestó preocupación al doctor Juan José por el tema de Carlos Enrique?, preguntó el defensor. El testigo confirmó, explicando que le expresó su inquietud sobre la situación de Carlos Enrique, considerándola peligrosa. Detalló que mostró al doctor Juan José lo que Carlos Enrique le había escrito, indicando que lo que estaba ocurriendo en ese momento podía traer problemas. Aclaraciones y contradicciones. El testigo también recordó que le había expresado a Juan José que no quería que se metieran en problemas, afirmando: "No me gustan las intenciones". Con esto, el testigo contradecía lo que Carlos Enrique había sugerido durante su llamada previa, donde éste había solicitado que le ayudara a presionar al abogado Juan José. En cambio, el testigo se había mostrado reticente a involucrarse en cualquier tipo de presión o conflicto, lo que indicaba una diferencia considerable en las percepciones y los enfoques de ambos. El desarrollo del interrogatorio revela un panorama complejo, donde las estrategias de presión y las relaciones entre los involucrados en el caso se entrelazan. Las afirmaciones de la testigo destacan no solo su reticencia a participar en acciones que podrían interpretarse como extorsivas, sino también las dinámicas de comunicación y la preocupación por la seguridad de los implicados. La información recabada es crucial para esclarecer la situación y las intenciones de cada uno de los actores en este escenario judicial. Revelaciones claves en la conversación. La testigo continuó su relato, destacando que su principal objetivo al hablar con el doctor Juan José era advertirle sobre las intenciones que Carlos Enrique Vélez albergaba, las cuales consideraba muy peligrosas. ¿Es correcto que estábamos hablando de advertir al doctor Juan José sobre estas intenciones?, preguntó la fiscal, enfática en la búsqueda de claridad. La testigo asintió. Sí, señor, y lo consideraba muy peligroso, confirmó, mostrando la seriedad de su preocupación. Mensajes de intimidación. Se indagó más acerca de una comunicación específica en la que el doctor Juan José había mencionado que Carlos Enrique le había enviado mensajes en relación con un individuo denominado Jopra. ¿Recordó el doctor Juan José que Carlos le envió esos mensajes?, preguntó la fiscal. La testigo explicó que efectivamente el doctor Juan José le había comentado que Carlos Enrique estaba utilizando el nombre de Jopra como una forma de intimidar. En ese momento, el panorama se tornó testigo de una red de manipulaciones donde el miedo jugaba un papel central. Sí, señor, dijo la testigo. Estoy convencida de que Carlos Enrique estaba intentando usar el nombre de Jopra para ejercer presión sobre el doctor Juan José. Comentarios sobre la situación peligrosa. La conversación se tornó más intensa cuando la testigo recordó sus propias palabras hacia el doctor Juan José, manifestando su inquietud respecto a las acciones de Carlos Enrique. Le dije: yo no sé con qué locura va a resultar ese man al referirme a Víctor, dijo la testigo, subrayando la naturaleza impredecible de la situación. La fiscal, al captar la gravedad de sus palabras, continuó. ¿Es cierto que mencionó que no quería que se vieran involucrados en problemas debido a la situación con Carlos Enrique?, inquirió. La testigo afirmó. Sí, señor. Mi intención era dejar claro que no estaba de acuerdo con lo que Carlos estaba sugiriendo. La manipulación de la información. La fiscal planteó preguntas sobre el contenido que Carlos Enrique había compartido en su comunicación. La testigo explicó que él había insinuado que Daniel Coronel, un periodista, lo había contactado para una entrevista. ¿Eso era parte de la estrategia de Carlos para intimidar?, inquirió la fiscal. La testigo concordó, añadiendo que la intención de Carlos Enrique era doble: generar miedo sobre la cita con la fiscalía por la masacre de Río Sucio y crear pánico acerca de la divulgación mediática de la información a través de los medios. Interés en la verdad.
La conversación continuó con la revelación de que, a pesar de las maniobras de Carlos Enrique, el doctor Juan José parecía estar más interesado en las declaraciones verdaderas que Carlos pudiera ofrecer sobre los hechos que rodeaban la masacre. El doctor Juan José le aseguró que, si Carlos tenía algo que decir, debería hacerlo, y que incluso podría retractarse si así lo deseaba. ¿Fue eso lo que entendiste?, preguntó la fiscal. La testigo confirmó, remarcando la claridad de la postura del doctor Juan José. Sí, señor. Lo entendí como una invitación a ser honesto en sus declaraciones. La tensión de la manipulación. La naturaleza manipulativa de la situación se hizo más evidente cuando la testigo relató lo que le había comentado al doctor Juan José acerca de la falta de comunicación de Carlos Enrique. Le dije, no, él no me llama. No he hablado con él, y no puedo estar bajo su influencia para darles razones que no son buenas. Recordó con firmeza. Esto, dijo la testigo, era su manera de dejar claro al doctor Juan José que Carlos Enrique estaba intentando usarla como un medio para ejercer presión. Básicamente, eso era lo que él quería, que yo lo presionara para que diera explicaciones, concluyó la testigo. Conclusión de la conversación. A medida que continuaba la conversación, se evidenciaba el tenso entramado en el que cada declaración, cada mensaje y cada intención tenían repercusiones significativas. La testigo no solo se posicionaba como un referente de información crucial, sino que también manifestaba su propia preocupación y disconformidad ante un juego de poderes cuya claridad era esencial para el desenlace. Interrogatorio sobre conversaciones posteriores. Durante el interrogatorio, la testigo fue cuestionada acerca de su contacto con el doctor Juan José. Se le recordó que había afirmado no mantener comunicación con el abogado, un punto que reiteró con claridad. «Usted no estaba teniendo contacto con el doctor Juan José, ¿es correcto?», preguntó el defensor. «Sí, señor, es lo que he venido diciendo», confirmó la testigo, reforzando su posición. A partir de ahí, el defensor indagó sobre posibles conversaciones recientes con Carlos Enrique Vélez. «¿Recuerda si tuvo conversaciones posteriores con Carlos Enrique?», inquirió. La testigo admitió que debía haberlas tenido, aunque no estaba completamente segura de los detalles. «Sí, señor, debía haberlas tenido. No estoy clara, pero sí hablé con él hasta el día de la declaración ante la corte», explicó. Refrescando la memoria. Ante la falta de claridad de la testigo, el defensor solicitó exponer una interceptación telefónica relevante, la llamada del 22 de junio de 2018. Se esperaba que esto ayudara a refrescar la memoria de la testigo sobre los temas tratados en esa conversación. «Quisiera que se le pusiera de presente la llamada para que pueda recordarla con mayor precisión», manifestó el defensor. Una vez que el audio fue reproducido, la testigo se mostró atenta. «¿Pudo escuchar el audio?», preguntó el abogado. «Sí, señor», respondió ella. Esa conversación fue con Víctor. En esa llamada, según la testigo, Carlos Enrique le reveló que los abogados no habían acudido a hablar con él y que estaba decidido a emprender acciones enérgicas. «Él me dice que va a embalarlos», repitió con énfasis, aludiendo a que había planes para presionar a los abogados. Aclaraciones sobre las declaraciones. La testigo relató que en esa conversación, Carlos Enrique parecía confiado de que podía revertir sus declaraciones ante la corte y mencionó tener planes de acuerdo con Alberto. Él dijo que iba a echar eso para adelante y que se coordinaría con Alberto, añadió, revelando cómo se estaba gestando un plan para avanzar en los procedimientos legales. Además, la testigo recordó que Carlos Enrique le insinuó que podría dar una entrevista a un periodista, lo cual aumentaba la presión sobre los involucrados. Esa mamadera de que los abogados no le contestaban era algo común, explicó. Dijo que él definitivamente iba a hablar con el periodista Coronel, porque además Diego tenía problemas con el periodista. Referencias a la manipulación mediática. A medida que avanzaba la conversación, Carlos Enrique hizo mención de varios nombres reconocidos en el ámbito del periodismo, lo que despertó la atención de la testigo. ¿Recordaba que mencionó a otra periodista?, preguntó el defensor. La testigo asintió. Sí, mencionó a Vicky Dávila, confirmó, sugiriendo que había una estrategia de manipulación de la información que se esbozaba. Carlos Enrique había expresado: «Voy a putear a todo eso de ahí para allá, esperen y verán», relató la testigo, citando textualmente las palabras de Carlos Enrique. Conexión con Jopra. El defensor, en su interés por esclarecer todos los elementos de la narración, volvió a conectar la conversación sobre las interacciones con Jopra. Solicitaron exponer interceptaciones adicionales que podrían arrojar luz sobre estos temas. «Solicito que se expongan 2 interceptaciones telefónicas que aluden a lo que está diciendo la testigo», indicó el defensor, demandando que se identificaran las comunicaciones. El abogado colocó énfasis en que estas pruebas serían cruciales para corroborar las afirmaciones de la testigo y obtener una visión más clara del entramado de comunicaciones y presiones que se estaban desarrollando. Conclusión. El ambiente en la sala era palpable. Cada revelación traía consigo un aire de tensión, mientras que las dinámicas de poder y manipulación se hacían cada vez más evidentes. Las intenciones y declaraciones cruzadas entre los involucrados pintaban un cuadro complejo que prometía seguir revelando sorpresas en el transcurso del caso. Comunicaciones de E con el ID 28. 46.538 y 28078903. ¿Cuántos minutos tiene cada conversación día Ranky? Permítame, señora fiscal, le. Confirmo, señora juez, perdone, la primera tiene 8 minutos y la primera haciendo referencia a la del 20 de junio y la del 21 de junio tiene una duración de 12 minutos, señora juez. Entonces entre las dos son 20 minutos, la señora fiscal la va a escuchar toda entonces para. No, su señoría, tengo los informes, escucho el inicio de la comunicación para que me coincidan únicamente.
Perfecto, perfecto, hoy vamos a hacer un receso de 10 minutos para que la entre. Tanto le ponen perdón, entre tanto le ponen de presente las intercepaciones a la señora. Declarante para poder ir al baño, gracias. 6 CCU, continuamos a las 6:14. Ok. Oh. M. Ya, doctor Juan Felipe, podemos continuar. Claro que si su señoría estaba pendiente de que la testigo concluyera de escuchar. Eury dice, vamos a tratar de finalizar este contrainterrogatorio, que sé que estamos cansados y usted tiene que regresar a la ciudad donde viví. Tuvo la oportunidad de escuchar los audios que le pusieron de presente. ¿Es correcto? Sí, señor. Corresponden a comunicaciones telefónicas. ¿Es correcto? Sí, señor. Usted interviene en esas comunicaciones telefónicas. Sí, así es. ¿Con quién sostiene usted esas comunicaciones telefónicas, señor? ¿Con quién sostiene usted esas comunicaciones telefónicas? Con Oprah. Esas comunicaciones telefónicas a las que usted acaba de tener la posibilidad de escuchar para refrescar memoria son aquellas a las que usted ha hecho referencia en la declaración que ha rendido el día de hoy, el día de ayer, cuando dice que tuvo comunicación con el señor Oprah. Sí, señor. Y usted nos dijo que no recordaba la fecha exacta de estas comunicaciones conforme al expediente de la corte donde fueron estas interceptadas. Las mismas corresponden al 20 de junio del año 2018 y al 21 de junio del 2018, es decir, le pregunto, ¿estos son en el mismo contexto temporal de lo que hemos venido hablando el día de ayer y el día de hoy? De toda esta situación que se está presentando con Carlos Enrique Vélez. ¿Es correcto? Sí, señor. Dice, y en punto a lo que nos interesa este proceso, porque entiendo que las comunicaciones son largas y hablan de otros aspectos. Pudo recordar el contenido, digamos, de lo que ahí se hablaba con lo que nos interesa este proceso. Sí, señor. Me llama, música, y me dice que está en Valledupar. Me dice que es Oprah, porque yo al comienzo no reconozco quién es. Me dice que es Oprah. Yo, o sea, a mí se me hace extraño. No hube Albeiro la dirección, porque es que vamos a un carro, entonces nos toca dar la dirección. Me aparece como un viejo Albero. Hágame un favor, papá, envíeme su dirección, porfa. Número es de la cárcel de Valledupar. Y entonces supongo que listo, viejo Albino, muchas gracias, un abrazo. Por eso ya lo tenía yo guardado. Entonces el negro me aclara que ese le hablamos, pues de que lo llevaron para allá, y él me dice que no me pongo a torear a ese loco, porque ese loco habló con él. Habla también de Mario, que para que me echaran para adelante a mí, eso significa para que ellos le colaboraran para hacerme capturar. Me dice que no pelee con el que no, o sea, que no lo que le diga que sí, que lo que a lo que él me diga le diga que sí, que si me dice que mi amor, que yo le diga que sí, que si me dice tal. Me habla de las cartas que le mandaba. Hablando de Vianet, de las cartas que le de comunicación que tuvo con la esposa de Oprah, invitándola a que fuera a la cárcel, que le contaba que Oprah tenía otra. Es lo que le entiendo. Me habla de que Víctor le ha mandado un poconón de cartas, que habla hasta mal de la fiscalía, que él si lo vuelven a traer a Manizales, él lee el contenido a don Mario, para que después don Mario me cuente a mí qué es lo que dicen esas cartas, y que lo están trasladando mucho, que por eso lo mandaron para Valle Parco. Y yo le digo, ¿por qué lo trasladan? Me dice que lo trasladan pues porque lo estaban solicitando mucho y estaban reconociendo pues todos las cosas. Él le dice que él no va a colaborarle para que me para hacerme capturar, y que lo que Víctor le dice es que está enojado porque yo lo demandé. Yo le digo que yo no me podía pues dejar amenazar de él, y que por eso lo había demandado, pero que eso no había surgido pues más allá de la denuncia. Entonces él me dice que no me ponga a provocarlo, que él está furioso conmigo, que está furioso con Mario y que está furioso con Alberto, porque nosotros le hemos puesto denuncias. Eso es lo que me acuerdo de la primera y de la segunda, pues ya son conversaciones. Él me dice que me llama el otro día. Yo le digo que me llame el otro día, pues porque yo estoy en trabajo, y él me llama el otro día efectivamente, y hablamos de otras cosas, y él nuevamente me recuerda que no le haga que no lo contradiga, que le diga que sí. Me cuenta también en una de esas dos llamadas que los abogados, que hasta unos abogados que él mandó allá a hablar, que él no los quiso recibir, que les dijo que él no aceptaba pues nada que viniera de parte de Víctor Eso, y me dice que yo le comento que sí sé, que sí sabe, que bueno. En medio de esa conversación yo le digo de Julián, que está muy nervioso, que no sé qué. Entonces él ya me cuenta que sí, que efectivamente Julián sí tiene activa un orden de captura, porque Alberto, Hugo, música y Jonathan habían dicho unos casos y lo habían involucrado, pero que ya lo habían llamado, y que él había dicho que él no se acordaba de eso. Bueno, y continúa haciéndome la recomendación pues de que no provoque la ira de Víctor, porque Víctor está buscando cómo hacerme involucrarme en un homicidio, creo, para hacerme capturar. Es verdad de afirmar que en esa conversación, o en esas conversaciones, usted le pregunta si él está teniendo conversaciones telefónicas con Carlos Enrique, en atención de que Carlos Enrique le decía a usted que más o menos casi que hablaba seguido con él. Es verdad que usted le pregunta eso a Oprah, así textualmente. Yo le digo, yo le digo, pero ¿cómo así si usted no anda pues es muy bien con él? Y él me dice, no, yo que voy a andar bien con ese loco, no sé, que yo lo que él me diga. Yo le digo que si él yo no le paro bolas, pues a lo que él me dice. Yo le digo que sí, bueno, sí, hágale, pero no, pues no pasaba de ahí. Y si le entiendo el consejo que le da Oprah, es casi que igual a lo que usted ya venía haciendo desde el mes de mayo, cuando nota este cambio de actitud de Carlos Enrique, es decir, seguirle la corriente, llevarlo ahí, no contradecirlo, no buscar una confrontación con él. Eso
Es correcto si efectivamente yo no sabía de que él estaba buscando gente para hacerme capturar, o sea, estaba buscando quien lo apoyara él el mismo método. Afortunadamente pues mis compañeros no le siguieron el juego, pero es lo que él me recomienda que le llévela a él, lo que él me recomienda, lo que él me dice es que sí que le lleve la corriente, que es lo que yo ya venía haciendo algún tiempo con él. Eri dice, la señora fiscal le puso de presente una conversación telefónica que estaba o que fue extraída de su celular y que corresponde una conversación que usted tiene con Juan José Salazar el 27 de junio año del 2018, y esa conversación es donde usted inicialmente intenta comunicarse con él y algo pasa y él le dice algo así como que él está saliendo de Palmira y usted le dice que le quiere pedir un favor y que no sé si de pronto me puede colaborar con los viáticos que me había dicho. Usted le dice que tengo una visita que hacer y el día Juan José le contesta algo así como ¿y cuánto necesita para los viáticos? Usted le dice, pues no sé doc, déjeme yo, cuanto menos más o menos le cuesta moverse hasta allá. Es lo que le pregunta el doctor Juan José y a usted le dice, pues yo creo que lo mismo que me había dado la vez pasada, y el día Juan José le dice, listo. Entonces déjeme le coordino y yo le aviso de aquí, ya no sé si mañana o pasado, pero cuente con eso, listo. Cuando la señora fiscal le preguntó por esta conversación, todavía no se le había puesto de presente a usted la fecha en la que se le habían hecho los dos giros que se pudo constatar que usted ha reconocido, digamos que se le hicieron para efectos del tema del pago de los 400,000 pesos por el teléfono de Julián, que usted ya ha dicho que esos recursos fueron a parar a o con destino a su amiga Marcela, y los 300,000 pesos que eran en relación con los viáticos para su desplazamiento a la ciudad de Medellín a contactar a Franco, es decir, para el momento en que la señora fiscal le hizo la pregunta por esta comunicación que es de finales del 27 de junio a usted, todavía no se le habían puesto de presente las dos fechas de de esos giros y usted contestó que no tenía presente si estos viáticos de los que usted estaba hablando ahí correspondían a los viáticos del desplazamiento de Franco, porque no tenía claro, digamos, esa fecha. La pregunta es entonces en concreto, usted ha dicho, y qué pena que tenga que precisar los hechos, usted ha dicho que los dos giros que recibió por viáticos correspondieron a 400,000 es para el teléfono de Julián y 300,000 es para efectos del teléfono, perdón, del viaje o de su desplazamiento a Medellín para el tema de Fran, y ya sabemos que esos dos giros se hicieron, el primero de ellos de 300,000 el 25 de abril del 2018, y el segundo de ellos el 2 de mayo de 2018. En esta conversación que es del 27 de junio del 2018, es decir, tiempo después, usted le está diciendo al señor Juan José que necesito unos viáticos para un desplazamiento. La pregunta que yo le quiero hacer es si esos viáticos de los que se está hablando ahí que necesita para un desplazamiento, y que más o menos lo mismo de la vez pasada, si usted recuerda, si esos viáticos finalmente le giraron a usted algo o le entregaron a usted algo por concepto de lo que usted está diciendo en esa llamada. No, efectivamente no me dieron ningunos viáticos, porque Ciudad de Bogotá en el mes de septiembre del año 2019, es correcto en esta fecha. Sí. Le quiero preguntar con total de forma directa, esos recursos que usted afirma recibió de una persona de confianza, el doctor Cadena, para efectos de ese desplazamiento, ¿tienen alguna relación con el video que usted había grabado en el día 11 de abril del año 2018 y que fue entregado a la Corte Suprema de Justicia? ¿Tienen relación con ese video, sí o no? No, señor. Esos recursos que usted recibió, a los que hemos venido haciendo referencia, ¿tienen alguna correlación con la actividad que usted ha narrado en este juicio realizó a partir de esa reunión para establecer algún tipo de contacto, bien sea con Franco, con Juliano, con Jonathan? ¿Esos recursos tienen alguna relación con eso? No, señor. Esos recursos eran alguna contraprestación por algo que usted hubiera hecho. No, esos recursos estaban condicionados a algo que usted tenía que hacer hacia el futuro. No, concretamente esos recursos tenían que ver con la declaración que usted tenía, y cuando digo tenían que ver es tenían que ver con el contenido de la declaración que usted iba a rendir ante la Corte Suprema de Justicia a la que la estaban citando. No tenía nada que ver esa declaración que usted rindió ante la Corte Suprema de Justicia, corresponde al conocimiento de los hechos que usted tuvo, y usted contestó conforme a ese conocimiento que usted tuvo. Sí, señor. El doctor Diego Cadena o el día Juan José Salazar en algún momento le sugirieron, le indicaron o manipularon el contenido de la declaración que usted tenía que dar ante esa corporación en ese mes de septiembre del 2019. No. Usted nos ha dicho que esos recursos eran para cubrir sus gastos de desplazamiento, y me imagino los gastos que tenía que tener en la ciudad de Bogotá para realizar esa diligencia a la que le estaba citando la Corte Suprema de Justicia. ¿Es correcto? Para eso eran esos recursos, señor. Para eso eran. Cuéntenos una cosa, usted dijo que había tenido comunicación con Carlos Enrique Vélez hasta el día de la declaración en la Corte, o algo así le entendí. ¿Es correcto eso que me está diciendo? Sí, señor. Y cuando dice hasta el día de la declaración de la Corte, ¿se refiere a la declaración que él rindió o a la declaración que usted rindió? A la declaración que él rindió, porque él tendría que el doctor Juan José aclararlo, pues yo para qué le estaba pidiendo eso, porque yo no lo recuerdo. Pudo haber sido que sí, en algún momento él y yo acordamos ir a visitar al abogado de Julián, pero no lo recuerdo. No lo tengo claro, por lo tanto yo no recuerdo para qué, de qué viáticos le estaba hablando al doctor. Debe haber una
conversación anterior o posterior a esta que pueda indicar que fue lo que yo estaba pidiéndole al doctor, pero según le entiendo, es decir, es posible que hubieran hablado de alguna gestión o algún desplazamiento adicional y que en ese contexto usted le estuviera enmarcando esta petición, ¿es correcto? Sí, porque yo en alguna conversación le dije al abogado de Julián que él me dijo que si yo podía ir, yo le dije que sí, que yo trabajaba de lunes a sábado y que me quedaba muy difícil, y que lo otro era si los abogados me daban los viáticos, yo podría ir porque él me dice que si algún domingo, yo le digo si los abogados me dan los viáticos, yo podría ir, pero no estoy segura si de eso estoy hablando, cabe la posibilidad de que sea de eso. Con respecto al tema de Jonathan, en algún momento se planteó la posibilidad de que usted hiciera algún desplazamiento para entrevistarse con él o para hacer alguna gestión respecto de ese tercer ítem. ¿Recuerda si eso pudo haber sido posible? No lo recuerdo perfecto, pero lo que usted sí recuerda y que nos dijo hoy era que en todo caso los 2 giros de viáticos que había recibido eran el del 24, el del 25 de abril y el del 2 de mayo, ¿es correcto? Sí, señor. Por eso cuando la señora fiscal le preguntó si usted había recibido algunos viáticos adicionales, usted referenció que no, que eran esos, ¿es correcto? Sí. Señor, cuando la señora fiscal le hizo esa pregunta, usted entendió que le estaban preguntando respecto de los viáticos relacionados con las actividades que usted hacía para efectos de estar en contacto con los otros testigos, ¿es correcto? Sí o no. Sí, señor, y por eso cuando usted contestó que no, usted no referenció los viáticos o los recursos del año 2019 que luego le mencionaron en relación con su viaje a Bogotá para entender la diligencia de la corte, ¿es correcto? Sí, señor, hablemos de esos recursos que usted reconoció ante la audiencia que efectivamente le entregaron para cubrir